Amigos y amigas de Pensamiento Serio, tenemos a un gran invitado, al filósofo Jonathan Ramos. Mi querido amigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por la disponibilidad sobre todo. ¿Quién es Diego, Jonathan? querido, muchas gracias por invitarme a tu canal. Me gusta el nombre, Pensamiento Serio. Este, falta poner el subtítulo Anti-Postmodernidad. Así que, bueno, es un gusto estar con vos y espero que podamos charlar y sacar cosas interesantes. ¿Por qué Pensamiento Serio? Yo me dedico a tres cosas, ¿sí? Primero, me dedico a la filosofía, a la sociedad y a la religión católica. También soy un crítico de la religión católica por la modernidad que se metió. Pero venimos a hacer sobre todo filosofía acá, para que todo mundo, sea católico, protestante, ateo, nos escuche. Esa es la idea. Eh, de una manera general, ¿quién es Jonathan? Y una presentación general. Bueno, nosotros acá en Mi Pago siempre decimos, hay que hablar mucho de las cosas, poco de los otros y nada de uno, porque la autorreferencia no es elegante. Así que para dar dos pinceladas voy a decir que nací en el seno de una familia metodista, protestante, me dedico a la teología, de profesión a la filosofía y a la historia, esos son mis títulos universitarios, y he incursionado en la literatura, también analizo la política, me dedico a la metapolítica de la mano del doctor Alberto Vuela, y bueno, soy escritor, investigador, y también trabajo en los medios acá en Salta, en Canal 7 de Salta. Así que, bueno, soy multifacético porque considero yo que todas las herramientas son útiles para poder transmitir la verdad, ¿no? Así que, bueno, esa es mi pasión. Mi pasión es transmitir la verdad a través de todos los medios posibles. Hay algo muy interesante que es, usted es un gran académico. ¿Cómo maneja la parte intelectual de escribir libros? Porque la mayoría de intelectuales están solamente en la parte intelectual, más no quizás en los medios de comunicación, porque usted es un gran intelectual y yo soy un aficionado a la teología. Quiero decir que un intelectual es el que escribe, el que hace filosofía, y el otro es el que habla de la filosofía, pero leyendo a grandes intelectuales. Entonces, esa es cómo une las dos cosas, porque a veces los grandes intelectuales quedan, no quisiera decir de archivo, pero quedan casi como una biblioteca, tesis, libros, casi en un numerito, tal número, y si de pronto alguien los lee, pero lo leen los más conocidos, pero la gente del común poco lo leen. No, ciertamente es así. Eh, la mayoría o son científicos y no divulgadores y no transmisores del conocimiento, o sos transmisor, divulgador, difusor, pero no científico, ¿no? Tener la capacidad de hacer ciencia, construir ciencia y además de comunicarla, es un trabajo de retroalimentación, porque uno no puede comunicar bien una idea que no ha cocinado. Y uno no puede comunicar bien una idea y uno no puede cocinar bien una idea si no está en diálogo, en feedback con el input que implican las demandas sociales, aquellas demandas culturales que están en la agenda de una población. Entonces, cuando uno está pisando el barro de la historia y conociendo la demanda cultural del pueblo en la difusión, puede cocinar mejor las ideas porque está en el seno de las ideas el tema de la politicidad. La filosofía nace en la calle, la filosofía no nace en la academia, nace en el ágora, en las plazas públicas en Grecia. Eh, bueno, yo creo que estamos en esta etapa donde la filosofía ha vuelto a salir a la calle, ha vuelto a salir a las plazas, ha vuelto a salir
de la poltrona de los papers académicos, donde los filósofos viajan en clase business y cobran sueldos altísimos. Bueno, hoy en día la filosofía está latiendo en todos lados, está más presente que nunca, porque, como dice Heidegger, allí cuando el tiempo sea solo rapidez y cuando se pueda ver una guerra desde el Congo hasta Tokio y en Nueva York, como viejos fantasmas, volverán las viejas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y esta situación actual en la que se teje la urdimbre del pensamiento filosófico relacionado con las tragedias inmediatas, las tragedias políticas existenciales, las tragedias humanas, implican una necesidad de volver al pensamiento filosófico, que es el pensamiento que pone en oscuro todas nuestras certezas y trata de iluminar todas nuestras incertidumbres. Entonces, yo creo que el trabajo científico no está aislado de las pulsiones en las que se teje la urdimbre de las tragedias sociales, de las necesidades humanas, y es por eso que un científico puede ser mejor comunicador y un comunicador puede ser un mejor científico. Muy bien. ¿Cómo puede usted, por ejemplo, decir el personalismo, toda la corriente del personalismo, que es una línea de un tomismo, porque la persona está ahí, ¿no? Algunos críticos del personalismo dicen que se alejó de Tomás de Aquino, otros dicen que sí. ¿Usted qué postura tiene del tomismo? Y sobre todo el Ciertamente, personalismo, ¿no? ciertamente el personalismo, sobre todo la línea de Juan Manuel Burgos, no la línea de Munier, la primera etapa del personalismo de Munier, ¿no es cierto? Sino la de Juan Manuel Burgos, la segunda etapa del personalismo, bueno, cuestionan una especie de concepción estática de la naturaleza humana en el tomismo, ¿no? Como si de repente el tomismo consistiera en concebir una naturaleza rígida, demasiado dura, demasiado congelada, digamos, incapaz de concebir la dinámica e intersubjetiva del hombre, ¿no? En ese sentido, para el personalismo, la crítica de la razón histórica, la psicología, el psicoanálisis, son ciertos elementos de la modernidad que son dignos de tener en cuenta y que de alguna manera nos obligan a replantearnos la ontología tomista, así como la conocemos, dando una especie de giro antropológico. Bueno, no, yo considero que no, que en realidad el personalismo hereda, está subsidiado por la filosofía tomista, por la metafísica tomista, ya que el personalismo no ha desarrollado una metafísica propia. Cuando el personalismo quiere hacer metafísica, o acude a Kant o recae en Tomás de Aquino. Entonces, es una deuda pendiente del personalismo tener un encuentro más cercano con el pensamiento de Santo Tomás, porque el pensamiento de Santo Tomás no es estático, no es estático. La naturaleza en Santo Tomás de Aquino no es estática, es dinámica. En Santo Tomás de Aquino tenemos una metafísica estática, que es la estructura de la realidad, pero una metafísica dinámica, que es el seno en donde se da la participación. Y esa participación se da en el seno de una vida que es móvil. No es una participación rígida, dura, como la de Platón, sino más bien que es la metexis, sino más bien que es una participación donde hay una especie de retroalimentación entre el ser y el ente, entre el fundamento y el fenómeno, en cuanto a la dialéctica de ascenso que tiene el hombre con respecto al conocimiento del fundamento en la dinámica de su vida. Yo pienso que el tomismo es una filosofía dinámica y entonces no estoy de acuerdo con la crítica que le hacen los personalistas
al tomismo. Yo pienso que al tomismo no hay que corregirlo, en todo caso hay que perfeccionarlo, llevarlo a sus últimas consecuencias, poder incorporarle al tomismo ciertos temas que, claro, Santo Tomás de Aquino no conocía y no tenía por qué conocer todos los temas que se iban a desarrollar en la modernidad. Así que yo pienso que cuando el personalismo le hace una crítica de rigidez en la naturaleza al tomismo, está interpretando incorrectamente el tomismo como desde el platonismo, ¿no? Desde el platonismo. Y bueno, pienso que erra en la crítica y que comparte un poco la crítica que le hace la modernidad al tomismo, pero es una crítica injusta. Estás muteado. Estás muteado. No se te escucha porque estás muteado. Ahí está. Todavía no se te escucha. Fíjate ahí abajo, tenés mic, dice, que es el Ah, listo. sonido. Sí, Ahí está. sí, sí, lo que pasa es para que no interrumpir el... Imagínate que cuando hay un libro de la persona, ¿sí? Que para mí es como un clásico, la persona, y el de Abelardo Lobato, para mí es un clásico, ¿no? ¿Usted considera que el análisis de persona que hizo Abelardo Lobato es interesante o no le parece buena la expresión? A mí personalmente me parece lo mejor que he leído la persona, pero puede ser que usted diga, no manejó bien todos los filósofos que hablan sobre la persona. Es tomista, Abelardo Lobato. Muere en mayo del 2007, si mi memoria no me falla, ¿no? Mirá, yo no conozco la obra, yo escuché hablar De Abelardo Lobato, sí. del autor, Sí. no he leído obras de él, Mm. así que no es prudente que yo te lance una opinión porque todas las opiniones que yo tengo son de gente que ha leído a él, pero no son opiniones mías, sino que son opiniones de otros. Y no me gusta montarme en las opiniones de otros, ¿no? Eh, pero sí, esa tradición del personalismo que dialoga con el tomismo o del tomismo que dialoga con el personalismo, para mí es muy rica, muy importante y muy necesaria. Ya desde Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que es de alguna manera un tomista, fenomenólogo, personalista, Mm. nosotros tenemos un precedente importante a la hora de comprender la necesidad de valernos del método fenomenológico, de, del método analítico modernos, o sea, son métodos que de alguna manera nos ayudan a desentrañar la profundidad del misterio del hombre, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con el diálogo, pero no estoy de acuerdo con las críticas que le hace el personalismo al tomismo, porque son críticas metafísicas y en general los personalistas cuando hacen metafísica son tomistas y si no saben de metafísica son modernos. Mm. Lo quiero felicitar por mi parte porque no habla de un libro que no ha leído. Me parece sinceridad intelectual. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad muchos hablan de un filósofo que es muy manoseado, si se me permite el término manoseado. Hablo de Carlos Marx. No han leído los tres tomos y leen a los comentaristas de él. Cuando leí a Carlos Marx, me di cuenta que, que es un filósofo sincero, porque la tercera obra, perdón, el tercer tomo, son tres tomos, la tercera parte, él dijo, mejor no la publico. Y su amigo fue el que porque cuando él murió la publicó. Y El entonces yo capital. digo, el capital, exactamente. Y da la casualidad que él mismo dijo, esto no se va a dar, es decir, el gran Mesías que iba a colocar, porque él hizo todo para llegar al poder, pero le faltó algo muy interesante, que fue después, ¿qué se hace? Es decir, es, fundó una religión, mi análisis es, funda una religión llamado socialismo o comunismo, ¿sí? Pero a la casualidad
que ahí coloca la parucía o la venida de un Mesías, pero ahí para allá no nos dijo nada más. Y él mismo dijo, esto va a fracasar. ¿Usted cree que los socialistas y comunistas eh, han hecho este pequeño análisis que yo hago o de pronto están haciendo más bien, o de pronto están haciendo más bien esto una, no están siendo sinceros? Bueno, mira, eh, Marx antes de morir dijo una frase que es muy interesante. Él dijo, yo no soy marxista. Eh, y, y yo pienso que ningún autor debe ser tomado como la última palabra. El único libro que yo leo de una manera ciega y creo todo lo que dice es la Biblia. Es el único libro que yo leo con una fe ciega, ¿cierto? O sea, una fe ciega en el sentido de una fe confiada, no una fe sospechante, no una fe sospechosa, sino una fe genuina, una entrega genuina. Es la Biblia, es la Biblia. Pero de ahí todos los otros filósofos, todos los otros autores, y deben ser tomados con pinza. Al menos uno se da cuenta que en todos los filósofos hay algo intemporal. No he leído ningún filósofo que no me haya dejado una enseñanza, algo profundo para conocer al ser humano, a la tragedia del hombre. Yo soy especialista en Soren Kierkegaard, por ejemplo, y nadie puede desconocer que Las migajas, que Out, son libros que nos enseñan a pensar la hermenéutica de la contemporaneidad. Eh, entonces, bueno, ahí leo a María Celeste, un saludo. Dice, la palabra de Dios es la única verdad. Exactamente, yo al único libro al que yo me entrego de una manera ciega y confiada es la Biblia. Y a todos los otros filósofos trato de ponerlos en su lugar. Efectivamente, cuando uno dice soy tomista, y significa que entiende que la estructura de la realidad es develada por Tomás de Aquino de la manera más próxima a lo que uno considera que es la realidad. Pero eso no significa que yo voy a poner al tomismo como regla positiva, ¿no es cierto? Porque si yo coloco al tomismo o al marxismo como regla positiva, que lo que hace es corregir a los demás desde el supuesto tomista, estoy condenado a hacer crítica externa. La crítica externa, por ejemplo, acá yo tengo un libro mío, yo publiqué 5 libros. Bueno, yo tengo uno acá de los míos, ¿no? Entonces, yo con mi libro en la mano cuestiono lo que dice Foucault porque está en contra de mi libro. O Foucault está equivocado porque Marx dice otra cosa. O Marx está equivocado porque Hegel dice otra cosa. En realidad, en filosofía no se pueden hacer críticas externas. Entonces, la única manera de hacer críticas internas es meternos en el corazón de la obra, en el corazón del filósofo, y desde allí poder desentrañar las maromas, las tramas discursivas, las tramas hermenéuticas, el locus filosófico de cada uno de ellos. Así que me parece que los marxistas o pecan de darle a Marx la diestra en cuanto a haber interpretado la realidad última del hombre y se convierten en dogmáticos, y justamente no hay nada más contrario al marxismo que el dogmatismo, porque supuestamente el marxismo es dialéctico y la dialéctica no puede terminar nunca. La única manera de ser dogmático es romper con la dialéctica, congelarla a la dialéctica, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre el marxismo cae en esa aporía. Bueno, digamos que vamos por caminos diferentes, pero nos unimos mucho a las ideas filosóficas. Mm,
la ayuda que Aristóteles puede dar a una sociedad manejada por el relativismo. Aristóteles. Bueno, Aristóteles dice en su metafísica, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre según la usía, ¿no? La usía, la proteusía, la deuterousía, la sustancia. Y nosotros tenemos categorías que son intrínsecas al ente, categorías que son extrínsecas y categorías que son mitad intrínsecas y mitad extrínsecas, ¿no? Y una de las categorías que me parece importante entender es la categoría de la relación, porque justamente el relativismo sostiene que en realidad la única categoría que resuelve todos los problemas filosóficos es la categoría de la relación. Es como si de repente la relación fuese la categoría de todas las categorías. Y en realidad ahí surge una aporía, porque la única manera de colocar a la relación como categoría suprema es sustancializarla a la relación, es decir, que la relación es la sustancia en la cual se mueven todas las otras relaciones. Entonces, lo único que hay son relaciones de relaciones. Me parece que la manera de romper con el relativismo es hablar de la sustancia, porque la sustancia de subjectum, el sustrato, el hypokeimenon de la realidad, aquello que permanece en la realidad en los cambios accidentales, realmente es la sustancialidad, es el contenido, es el núcleo duro de la realidad. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ser humano, podemos decir más alto, más, más bajo, más gordo, más flaco, más bueno, más malo, más lindo, más feo, pero cuando hablamos de sustancia hablamos de hombre. No nos quedamos en el accidente, sino que hablamos del hombre. Y nosotros en Salta fundamos una escuela filosófica que se llama Sinusía. Y la palabra sinusía es la palabra que mencionaba al banquete de Platón en la Edad Media, ¿no es cierto? Y lo utiliza mucho Heidegger. Heidegger desarrolla el concepto de sinusía como la reunión de los entes. El ser es la sinusía porque es la reunión de los entes. Todos los entes acuden al banquete del ser para ser devorados por las entrañas del ser. Y la palabra sinusía viene de syn, que significa con, y usía, que significa ser. De ahí Heidegger, en el párrafo 24 de Ser y Tiempo, va a decir, es usía, estim parusía, o sea, el ser es presencia, ¿no? Criticando la metafísica de la presencia de Platón hasta Nietzsche, ¿no? Porque ese es un poco el encuadre que hace Heidegger. Pero ciertamente, cuando nosotros decimos que hacemos sinusía, decimos que hacemos un pensamiento con el ser. Le quiero mandar un saludo cordial a Rebeca Fontané, ella es mi secretaria y está promocionando ahí el curso de filosofía que estamos dando nosotros los días martes, perdón, los días miércoles en Zoom. Así que nada, he leído y bueno, he aprovechado ahí para mencionar eso, ¿no? Si quieren tomar el curso de filosofía con nosotros, pueden escribirnos al Gmail que está ahí escrito, y bueno, se contactan con nosotros. Discúlpame, Diego. Estás muteado nuevamente, creo. Muy bien. Bien, imagínate que, bueno, le digo, hace ya tiempo que no hago un vivo. Entonces bajo el volumen para que la otra persona no se escuche. Muy bien. Vamos nuevamente con Tomás de Aquino. Bueno, háblenos sobre
¿qué opinión tiene de Tomás de Aquino? Pero Tomás de Aquino, el escritor, el puro, lo que dice Tomás de Aquino, de una forma general, el tomismo, y el tomismo, da la casualidad que el tomismo es una cosa, ¿no? El tomismo es todo el pensamiento después de Tomás de Aquino. Y lo otro, la tercera sería los que usan a Tomás de Aquino para diferentes ideologías. A Tomás de Aquino lo han usado. A mí me va, no sé, intelectualmente me río de algo porque, por ejemplo, ideología de género, los del pañuelito verde, toca hablar de esa forma, ¿no? Los del pañuelito verde, los que van en contra de la vida, utilizan a Tomás de Aquino, mmm, que dicen, bueno, al tercer día empieza persona. Es el mejor argumento que he escuchado a uno que va en contra de la vida. Es decir, después de los 3 meses empieza la persona. Y no se lo inventaron él, se lo sacaron de la suma teológica. Pero Santo Tomás de Aquino en ese momento no estaba la genética. Entonces, por eso fue que lo dijo. Y se dice, mire, Santo Tomás de Aquino lo dijo, por lo tanto es eso. Entonces, porque dicen que es una filosofía perenne. Entonces, para mí eso es usar a Tomás de Aquino y etcétera. Hay muchos usos de Tomás de Aquino que me parece que no son sinceros intelectualmente. Y hay Bueno, gente que... Esa es mi pregunta. No sé si me la entendió o no. vamos a ver. Me preguntás qué pienso de Tomás de Aquino como escritor, después qué pienso de los tomistas y después qué pienso de los tomistas que traicionan a Tomás, digamos. El salto, sí. Bien. Santo Tomás de Aquino como escritor es para mí uno de los mejores filósofos que yo he leído, si no el mejor de todos. Eh, Acá en Salta nosotros decimos te ha dejado a gamba, significa te dejó caminando, o sea, no alcanzó a llevarte a donde vos querías, ¿no? Te ha dejado a gamba. Entonces yo siempre digo acá en Salta, con los changos, con los que me junto a leer, Santo Tomás de Aquino nunca me ha dejado a gamba, ¿no? Nunca fui a buscar yo en él una temática en la que yo no encontré una respuesta sólida, una respuesta firme, una respuesta convincente, una respuesta razonable, ¿no? Así que en ese sentido, para mí, todo mi reconocimiento a Tomás de Aquino, ¿no? Como uno de los grandes filósofos de la historia, de todos los tiempos, no solo de la filosofía medieval. Por otro lado, los tomistas han caído en la trampa de, en vez de leerlo a Santo Tomás de Aquino, en vez de hacer una crítica histórica y un acceso directo al texto, sobre todo de la Suma Filosófica de Tomás de Aquino, que es la Suma contra los Gentiles, se han dedicado a estudiar a Tomás según lo que han dicho los comentadores de Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, Tomás Cayetano, Tomás de Bío, o sea, que interpretaban a Santo Tomás de Aquino como si el último libro de Santo Tomás de Aquino hubiese sido del ente y de la esencia, cuando Santo Tomás de Aquino todavía era un poco aviceniano. En realidad, la crítica histórica con Cornelio Fabro y todos ellos van a descubrir que en realidad el último Santo Tomás de Aquino es el de la Suma contra los Gentiles. Entonces, es desde la Suma contra los Gentiles que nosotros debemos hacer el recorrido histórico del pensamiento de Tomás. Entonces, la mayoría de los tomistas del siglo XX para atrás son avicenianos, son suaristas, son avicenianos, algunos son escotistas, y no lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gilson, el mismo, bueno, el francés, ¿cómo se llama el francés? Eh, que también es personalista, que escribió Lutero, Rousseau y ya me voy a acordar el nombre del francés, es muy conocido. Eh, Son autores que de alguna manera no han podido desentrañar lo profundo del pensamiento de Santo Tomás de Aquino.
Y con respecto a, al pensamiento de las feministas o eh, de algunos autores que han acudido al pensamiento de Santo Tomás de Aquino para defender el aborto. El autor francés es Jacques Maritain. Maritain también de alguna manera es medio aviceniano. El mismo Heidegger, cuando habla de Santo Tomás de Aquino, es aviceniano, ¿no? Maritain. Siempre hablo de Maritain, pero me pasa a veces que tengo lagunas. Eh, el pensamiento de Tomás de Aquino con respecto al aborto es muy simple. La medicina de la época, la medicina medieval, en su momento, sostenía que el alma humana, la forma humana, ¿no es cierto?, advenía al cuerpo a los 3 meses del embarazo. Santo Tomás de Aquino dice, yo no soy médico, yo no tengo la posibilidad de acceder a la experiencia para dictaminar si es cierto o si no es cierto. Pero como Santo Tomás de Aquino es realista y él parte de la realidad, y él sabe que los que conocen esa realidad son los médicos, siguiendo el lema contra facta non fit argumentum, contra los hechos no hay argumento, Santo Tomás de Aquino dice, esto es lo que dice la medicina, yo tengo que decir lo que dice la ciencia ahora. Pero, dice Santo Tomás de Aquino, yo estoy contando lo que dice la ciencia, pero es cierto que la revelación dice otra cosa. Es cierto que no hay consonancia entre lo que dice la ciencia y lo que dice la revelación. Pero no es que Santo Tomás de Aquino dice la ciencia se equivoca porque la revelación dice otra cosa. Dice, lo dejemos ahí. Lo dejemos ahí porque dice Santo Tomás, es posible que la ciencia avance y descubra nuevas realidades en cuanto al origen de la vida. Ahora bien, ¿qué sostengo yo? Dice Santo Tomás. Es cierto que la ciencia dice que el alma del hombre adviene a los 3 meses. Es cierto que la Escritura dice que hay vida humana desde la concepción. Ante la duda de no saber si a la Biblia hay que interpretarla de otra manera o a la ciencia hay que perfeccionarla para descubrir la verdad, dice Santo Tomás de Aquino, ante la duda, por si acaso llega a descubrirse científicamente que la persona humana surge, brota antes de los 3 meses, yo condeno el aborto, dice Tomás de Aquino. Condeno el aborto por el lema indubio pro embrione. Ante la duda, siempre a favor del embrión. Evidentemente, después la ciencia avanzó y ya no nos queda ninguna duda con respecto al origen de la vida humana, ¿no es cierto? Y Santo Tomás de Aquino, así como tuvo la honradez de exponer lo que decía la ciencia de su época, hoy también Santo Tomás de Aquino tomaría la ciencia de la época y diría, bueno, hoy que la ciencia ha develado la realidad, ya sabemos que ciencia y revelación dicen lo mismo, que la vida humana surge desde la concepción. No hay ningún problema, ciencia y revelación hoy dicen la misma verdad. Entonces Santo Tomás de Aquino dice, bueno, ahora ya tenemos una verdad sólida, completa. Antes era solo una intuición, pero en esa intuición, cuando cabe la duda, ante la duda, siempre uno debe abstenerse, porque es mejor favorecer al más débil ante la duda de no saber a quién hay que favorecer. Por eso en el derecho se habla de indubio pro operaria, ante la duda a favor del trabajador y no de la patronal. O se dice indubio pro reo, ante la duda es mejor a favor del reo que a favor del acusante, porque es mejor tener o sea, en la posibilidad de elegir,
es mejor tener a un culpable afuera que a un inocente adentro. Entonces, bueno, así funciona el derecho, siempre ante la duda, el derecho siempre está a favor del más débil. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice así, que nosotros legalmente, ante la duda de no saber bien científicamente cómo es esta realidad, es mejor no abortar, dice Santo Tomás de Aquino. Interesante. ¿Me permite hacer una anécdota interesante de Tomás de Aquino? Imagínate que Tomás de Aquino, en una ocasión, como él, un dominico, estaba dando clase de filosofía y teología, llegó y dijo lo siguiente, Tomás de Aquino. Interesante porque él estaba explicando temas de teología y, en ese momento un fraile llegó y le dijo, un fraile, para los que no saben, los frailes era fraile dominico de la orden de Santo Domingo de Guzmán y estaba dictando clase y él esos eran estilos casi conventos y estaba en el convento, le estaba explicando a ellos y a un lado habían vacas. Entonces un muchacho, era nuevo, hasta ahora había recibido hábito y era chistoso, dijo allá en Italia, uy, hay una vaca volando. Y él salió corriendo, con lo que usted dice, frente a la duda, salió corriendo y dijo, ¿en dónde está la vaca volando? Y todos empezaron a reírse. Entonces él se volvió y dijo, es más lógico que una vaca esté volando y no que un fraile esté diciendo mentiras. Conozco la anécdota. Parece chistosa la anécdota y algunos dicen, eso no tiene que ver nada con la filosofía. Pero hay una cosa que el tomismo nos enseña, ¿cierto? Que nos enseñan es que uno no solamente lee tomismo, aprende Santo Tomás de Aquino, aprende la teología tomista, sino que la lleva a la práctica. Es la filosofía hecha práctica. Ese es el problema de muchos filósofos. Piensan que una cosa es la academia, la filosofía, otra cosa puede ser esto de YouTube, hablar de filosofía, y otra cosa es la vida. Digámoslo así, es como un divorcio entre el conocimiento y la vida. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué esta social maneja eso? Bueno, yo siempre digo que el tomismo es la filosofía espontánea del espíritu humano. El espíritu humano despliega su potencialidad y hace filosofía tomista. Es la más connatural a la esencia del hombre, digamos, ¿no? Y es la más intuitiva. La más intuitiva. La filosofía moderna y posmoderna es contraintuitiva. Es por eso que la filosofía de Aristóteles está edificada sobre el sentido común, al igual que la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, no niega el sentido común, sino que parte de él. Hay tres filósofos en la historia de la humanidad que han tenido al sentido común como punto de partida de su especulación metafísica, y son los tres más grandes de todos. Aristóteles, que en el libro Alfa de la Metafísica habla de hippolambanusi, es decir, se da de suyo, se da de cierto que la metafísica se dedica a estos temas, dice Aristóteles. No es como que el punto de partida de su conceptualización metafísica es el sentido común, hippolambanusi, dice, libro Alfa de la Metafísica. Santo Tomás de Aquino, en De Veritate, dice aquello en lo cual se resuelven todas las nociones, aquello que primeramente capta el intelecto y en lo cual resuelve todas las nociones es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Ahí tenemos también una teorización de lo que es el sentido común, de lo que es el punto de partida de la intuición del ente, la intuición inmediata del ente. Y el tercero es Heidegger, cuando Heidegger desarrolla en el párrafo 2 y 3 de Ser y Tiempo lo preontológico como horizonte de explanación del sentido del ser. ¿Y lo preontológico qué es? El sentido común. O sea, Aristóteles, Santo Tomás y Heidegger, los tres metafísicos más grandes de la historia, tuvieron como punto de partida el sentido común. Moore, también otro que ha hablado de alguna manera del sentido común, ¿no? Pero la filosofía, cuando niega la evidencia, el sentido común, se extravía de suyo. Ser filósofo no es negar el sentido común, es a partir del sentido común
desentrañar un sentido más profundo que no va en contra del sentido común, sino que lo perfecciona, que lo completa, que lo profundiza. Estás muteado, creo. En una ocasión yo vi un grafitis, creo que fue una universidad de Argentina, en este momento no me acuerdo en dónde era, y me llamó mucho la atención. Decía, Dios ha muerto, atentamente Federico Nis. Y abajo dice, Federico Nis ha muerto, atentamente Dios. Yo creo que esa anécdota se ha contado también mucho. Está en la La calle realidad, Viamonte. Esa leyenda está en la calle Viamonte de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. y, y el realismo nos dice que Federico Nis ha muerto. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Hablamos de la muerte de la razón. ¿Qué opinión tiene sobre que la razón ha muerto? Esa es una de las afirmaciones que se ha hecho en la filosofía. La razón ha muerto. Bueno, yo siempre sostengo que el movimiento de reestructuración, de redescubrimiento de la realidad tiene dos procesos, dos movimientos. Encontrar el puesto del hombre en el cosmos y el puesto de la razón en el hombre. Es imposible encontrar el puesto de la razón en el hombre sin encontrar el puesto del hombre en el cosmos. Con lo cual, acá le hacemos un homenaje a uno de mis filósofos favoritos, de los filósofos más importantes para entender al hombre, que es Max Scheler, ¿no? Tremendo fenomenólogo y metafísico. El hombre efectivamente es en la creación la criatura más perfecta de todas, de las criaturas del mundo, ¿no? De las criaturas del universo, las criaturas hilemórficas, las que están compuestas de materia y forma, la más perfecta es el hombre. El ángel es criatura, pero el ángel no es hilemórfico, ¿no? Porque no tiene materia, el ángel es forma pura. Sin embargo, de las criaturas hilemórficas, el hombre es criatura y la más perfecta. La filosofía moderna descreaturiza al hombre, colocándolo al hombre como Dios, como fundamento de la realidad. Entonces, le quita al hombre su puesto en el cosmos, que es criatura. Ahora, la filosofía postmoderna dice que no es el más grande de la creación, que no es el más perfecto de la creación, que es un mono evolucionado. O sea que ya no es la mejor criatura. Entonces, cuando yo desconozco qué es criatura, lo divinizo, y cuando desconozco qué es el mejor de la creación, de alguna manera lo estoy banalizando. Entonces el hombre tiene un puesto. Es criatura, no es Dios, pero no es una criatura cualquiera. Es la mejor de las criaturas del mundo, ¿no? Bien. Cuando yo entiendo que es criatura, lo saco del fundamento. Entonces su razón ya no es diosa. La razón del hombre no es la diosa razón de la ilustración. ¿Sí? Ahora, cuando se reacciona en contra de la univocidad de la modernidad, de las ideas claras y distintas, de la analítica, del positivismo decimonónico, entonces la posmodernidad cae en lo que Bátimo va a llamar el pensiero débole, el pensamiento débil. Dice Bátimo, hay que debilitarla a la razón moderna, ¿no? Foucault en Las palabras y las cosas, en Historia de la locura en la época clásica, trata de erosionar a la razón, sacarla del lugar privilegiado en el que Descartes la había puesto como fundamento epistémico de toda la realidad, y coloca en su lugar a la estructura. Digamos, es estructuralista, ¿no? Eso, las grandes heridas al narcisismo del cogito la van a desarrollar Freud, Marx, Nietzsche, Foucault, Bátimo, Baudrillard, pero sobre todo Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna, la posmodernidad explicada a los niños.
Ahora, esta idea de erosionarlo al hombre en su razón es crear una razón débil. Ahora, fíjate vos, nosotros en la modernidad unívoca tenemos la razón diosa y en la posmodernidad tenemos la razón débil. La razón no es ni diosa ni débil. Ese es el problema, que nosotros hemos caído en la trampa, o elegimos la modernidad y hablamos de la diosa razón, o elegimos la posmodernidad y hablamos de la razón débil. Y me parece que ahí está, que el puesto del hombre no está claro, porque cuando la razón es diosa, el hombre es creador, y cuando la razón es débil, no es la mejor de las criaturas. Entonces, la manera antropológica de descubrir el lugar de la razón en el hombre es descubrir el lugar del hombre en el cosmos. Entonces, si yo descubro que el hombre es criatura, destruyo la razón diosa. Y cuando digo que es la mejor de las criaturas, destruyo el pensamiento débil. Muy bien, como para no perdernos, bueno, recordemos que la filosofía antigua está el cosmos, el mundo, eh, en la medieval, como todos sabemos, el Dios, y en la moderna está el centro, el hombre, pero a veces desfigurado. Y dicen que después de eso, parece ser que va a ser la máquina. No sabemos. Pero yo sueño con, yo soy un soñador, casi soy un utópico. Me gusta mucho la obra de Tomás Moro, La Utopía. Da la casualidad que cuando uno, es decir, uno se tiene que salir como del mundo que existe para hacer un mundo posible. Y esa es la utopía. Sueño con pero es un sueño que de pronto es entre algo verosímil, entre el ser y el deber ser de las cosas. Quiero decir, primero está la metafísica aristotélica unido con el algoritmo, es decir, la entrada, la salida, donde se abre lógicamente una acción matemática y luego una respuesta, o lo que llama imprimir. Entonces sería interesante hacer buenos silogismos, buenos algoritmos para intentarle ganar a todo lo que va a pasar más adelante, es decir, a la máquina. Es un sueño, es decir, hacer una lógica estructural que yo piense más allá de la máquina, pero si me pongo a pensar y si me pongo a filosofar, la revolución del vapor superó al hombre. La de la luz también, porque hay máquinas que hacen más cosas más rápido que el hombre. Entonces me queda a mí como que la conciencia y la voluntad, o de pronto las potencias del alma. ¿Será esa la solución o cuál será la solución para que las máquinas no nos ganen? Yo veo esa, pero en la práctica, ¿qué se puede hacer? Porque teóricamente sabemos que es las potencias del alma, la voluntad, pero actualmente no tenemos voluntad sino casi la tecnología. Ya no leemos, sino escaneamos por internet. A mí me encantó el análisis que hiciste, ¿no? Cuando dijiste, en la antigüedad el fundamento es el cosmos, la physis, la naturaleza. En el medioevo es Dios, lo que Heidegger diría la ontoteología, y en la modernidad el giro a la inmanencia, que se da en Ockham por el intelecto y en Escoto por la voluntad, ¿no? Pero yo pienso que no estamos en época del fundamento, estamos en época del nihilismo. Eh, Allá tengo uno de los libros importantes de la actualidad, que es el de Peter Sloterdijk, Esferas 1, 2 y 3. En Esferas 1, Sloterdijk habla del nihilismo placentario. Hemos roto las burbujas, los globos y las espumas, y vivimos en un nihilismo placentario, no tenemos en dónde aferrar nuestra existencia, ¿no? Porque la dignidad del hombre se ha destruido. Cuando Foucault dice el hombre ha muerto en las palabras y las cosas, está erosionando al hombre como la mejor de las criaturas, ¿no es cierto? En ese sentido, yo pienso que la idea central es volver a insertar al mundo como physis, volver a los presocráticos, a los ontólogos. A mí no me gusta llamar presocráticos, porque es suponer que el centro de la filosofía griega es Sócrates.
y el centro de la filosofía griega es Heráclito. Pero bueno, eh, este, volver a los ontólogos a través de Heráclito, recuperar el fundamento divino a través de Tomás de Aquino y recuperar la humanidad del hombre a través de Marx. Yo pienso que si hay algo que trajo Marx es que el hombre no puede ser alienado, el hombre no puede ser deshumanizado, ¿no? No puede ser deshumanizado por el Estado, que es lo que hace el marxismo hoy. El marxismo hoy propone la alienación del hombre por el Estado, o sea, que el hombre ya no tome sus decisiones, no sea libre y autónomo, sino que el Estado las tome por él. Ese Estado paternalista es el Estado que odiaba Marx. Marx estaba en contra del Estado. No sé si alguien ha leído Marx, porque es justamente los liberales cuando hablan del marxismo, no han leído a Marx, el teórico que ha destruido al Estado, que absorbe la libertad del trabajador y que lo deshumaniza, la alienación del hombre por el Estado, es Marx. Marx es el que teoriza de la mejor manera la destrucción del Estado, porque el Estado es el garante de la opresión de la burguesía para el proletariado. Eso los liberales no dicen. Eh, Después tenemos, entonces, la alienación del hombre por el hombre, la alienación del hombre por la máquina. ¿Quién hablaba de la alienación del hombre por la máquina? Marx. Marx. O sea, yo acá quiero hacerle un homenaje a Marx. Por eso yo le digo a la derecha. A mí no me gusta hablar ni de izquierda ni de derecha porque son categorías que no sirven para hacer política. Pero yo le digo a la derecha, no le llamen a la nueva izquierda neomarxismo o marxismo, porque no utilicen el nombre de Marx para mencionar a estos imberbes, porque le están subiendo el precio. No le suban el precio a la izquierda. ¿Cómo van a utilizar el nombre de un gran filósofo como Marx para hablar de estos imberbes que todavía no terminaron la preparatoria? Entonces, no, yo reivindico a Marx porque Marx es un humanista, ¿eh? Porque el marxismo es una herejía cristiana, eso lo dice la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana. El marxismo es una herejía cristiana. Es más, la doctrina social de la Iglesia condena más al liberalismo que al marxismo. Si ustedes estudian atentamente las encíclicas católicas y la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que dice la Iglesia Católica en contra del capitalismo y del liberalismo es peor que lo que dice del marxismo. Bueno, son cositas incómodas que uno tiene que dejar para que aquellos que se dicen católicos digan, che, hay que leer un poco más lo que dice la Iglesia, ¿no? No, y si vamos por ese camino, mejor no vamos por ahí, porque considero que tenemos un papa progresista, debemos ser sinceros. Entonces, es socialista, va en contra hasta el catolicismo, es antitomista, muy poco lo pronuncia, anti-agustinista, contra de Agustino, no toma el neoplatonismo, no sé, en fin, por ahí no, no creo que vayamos bien porque después del Concilio Vaticano II, todos los papas ahí para allá traicionaron el tomismo y después lo intentaron recuperar un poquito, pero a trancas. Entonces, por ahí no es la solución. ¿Por qué? Porque ahí yo pienso que el mundo va caminando hacia el socialismo, el comunismo. Está la aparición de Fátima, que en el centro dice que tristemente que el mundo se va a volver comunista y capitalista y no le hicieron caso a eso. Digamos, no creamos en apariciones, pero en el análisis nos vamos a volver comunistas. Entonces creo que ese, por ahí antes salimos perdiendo porque la religión y el Estado casi son la misma, se quieren recuperar nuevamente anteriormente como eran, y unidad entre Estado y Grecia, y ese no es el camino. Entonces por ahí sí que menos. Y yo como es decir, por sinceridad, soy católico, pero por sinceridad tengo que decir que el último papa es progresista y hay un socialismo y hay un comunismo dentro de la Iglesia Católica. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Entonces, por, eso, por ahí sí, peor porque, es decir, los despertadores de la conciencia son los pastores protestantes
y también son los sacerdotes. Y ellos no han despertado la conciencia absolutamente de nadie. Por lo tanto, el socialismo y el comunismo está tragándose al mundo. Entonces, por ahí es peor. Se te muteó, estás muteado. ¿Estaba hablando todo este tiempo muteado? No, recién hace 2 segundos. Ah, bueno. Entonces, sencillamente, por ahí creo que no va el camino, porque si no toca meterse cómo fue el Concilio Vaticano y tocaría criticar hasta el Concilio Vaticano II y todos los documentos. Como usted dice, toda la doctrina social de la Iglesia es interesante, pero últimamente es comunismo y socialismo vivo. Fratelli tutti, encíclica del Papa, socialismo. Esto, todas. Hay un filósofo y teólogo que se llama Leonardo Bohr, y Laudato Si es la copia de sus mejores libros. No, eso no es el de Francisco, eso es el de Leonardo Bohr. Hay que ser sinceros. Bueno, le digo, yo soy sincero y digo, soy católico, pero ahí sí, puro comunismo y socialismo. Entonces vamos por otro lado. ¿O quiere dar algún aporte de lo que acabo de decir? Sí, yo, a ver, cuando se le llama comunista al Papa, se está usando la palabra comunista de una manera muy ambigua, ¿no? Con mucha vaguedad. Sí, porque no es lo mismo el comunismo que la socialdemocracia, que el peronismo, que el liberalismo, que el anarcocapitalismo, que el libertarianismo. Digamos, por ahí desde un análisis daltónico uno podría decir, bueno, todos los que no son liberales o que esto que lo otro son medio comunistas, digamos, ¿no? O los que no son medio conservadores. A ver, el Papa Francisco es peronista. De alguna manera el peronismo no es exactamente marxismo, de hecho el peronismo se edificó enfrentando al marxismo, ¿no? Pero es cierto que muchos planteos del Papa Francisco responden a la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es un diálogo entre el cristianismo y el socialismo. Entonces, de alguna manera, yo pienso que el Papa, en su estructura formal, coquetea con el socialismo, pero si uno empieza a rascar la olla y le pregunta al Papa, y se va a dar cuenta que sí está dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica. Lo que sucede es que a él le gusta coquetear al margen, le gusta jugar al margen. O sea, decir una frase que sea abierta y ambigua, flexible, polisémica, de tal suerte que el progresista la escuche como suya y se la apropie, y el conservador la escuche como suya y se la apropie. ¿No es cierto? Pero si uno le empieza a preguntar al Papa y le dice, y esto, y esto, y esto, el Papa responde con la doctrina social de la Iglesia, porque a mí me consta que el Papa Francisco conoce la doctrina social de la Iglesia y la acepta. Quizá él le da un poco más de énfasis a un aspecto de la doctrina social de la Iglesia que quizá otros papas no le han dado ese énfasis, ¿no es cierto? Eh, yo no creo que el Papa Francisco sea heterodoxo, pero sí es cierto que él coquetea mucho con el progresismo, coquetea mucho con la izquierda, y ese coqueteo para mí es muy molesto, y sí a mí me molesta y me incomoda mucho ese coqueteo. Me parece que detrás hay un interés político de Francisco que es bastante sórdido y sí, bastante cuestionable, pero sí sería un poco más prudente en mi crítica con el Papa, pero sí, yo le hago críticas al Papa, le hago críticas prudentes, concisas, mesuradas, racionales, tratando de medirme, pero sí, digamos que yo entraría dentro del paquete de los que critican al Papa Francisco, claro. Sí, sí. Muy bien. Y creo que lo conoce bastante porque es argentino. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Mm, ¿Cómo afrontar hoy la batalla cultural del de la práctica? Porque intelectualmente también se necesita mucho, ¿no? Porque, bueno, creo, en mi parecer, no sé si me equivoco, está Lupe Batallán, uno de los más conocidos, Agustín Laje y otros, son los que están afrontando, como colocando el pellejo. No sé si me permite decir esa palabra, es decir, colocando la cara. ¿Cómo se puede afrontar más esta batalla cultural? Me metiste
en una difícil. No porque no tenga nada que decir, sino porque lo que tengo que decir no sé si va a gustar mucho y creo que es un momento este, ¿no? Porque es una entrevista filosófica, estamos haciendo filosofía y de alguna manera estamos escapando a las categorías laxas, ¿no? Para hacer un análisis un poquito más profundo. Yo pienso que cuando se habla de batalla cultural, se está reduciendo el concepto de cultura, de alguna manera. Eh, Cultura viene de colere, que significa cultivar la tierra. La cultura es la relación del hombre con la tierra, ¿no? De ahí surge el símbolo, la historia, el patrón, el signo, la costumbre, la relación, el uso y la costumbre. Y yo pienso que uno de los trabajos culturales justamente es volver a la tierra, volver a la naturaleza, volver a la realidad, volver a las cosas. Y Y una de las formas de volver a las cosas es justamente volver sin ideologías. Y me parece que aquellos que estamos dando la batalla cultural, de alguna manera, cuando lo hacemos simplemente confrontando con la izquierda y con el progresismo, también nos vemos en la posibilidad de caer en la trampa de ser dogmáticos, de enfrentar en bloque todo aquello que dice el progresismo, de enfrentar en bloque todo aquello que dice la izquierda. Y de alguna manera cuando nosotros, desde ese fervor en contra de la izquierda, en contra de la sinarquía y de no sé qué más, nos perdemos de vista el rol hermenéutico que consiste el diálogo y sacar del otro la verdad para poder dialogar y en esa verdad poder descubrir el lugar en el cual todos podemos convivir. Me parece que estamos en una guerra de sordos donde hay gente que se pelea de un lado y del otro y se tiran con lo que sea y en el medio muere la gente, ¿no? Eh, en ese sentido, ahí me gustaría que nosotros los que estamos dando esta batalla cultural, lo hagamos no desde el odio a la izquierda, sino desde la pasión por la verdad, para poder dialogar con aquellos elementos de la izquierda que son razonables y poder dejarnos penetrar por todas esas denuncias que de alguna manera yo considero que de alguna manera algo de esas denuncias también nosotros podemos rescatar. Es decir, hay mucha gente que ya me está odiando, ¿no? Pero en cierta manera, yo no sé si llamarle machismo, pero en ciertas culturas de Hispanoamérica, es cierto que la mujer ha estado relegada de ciertas decisiones, de ciertos mecanismos donde la mujer tenga más autonomía con respecto al varón para ser independiente en su vida, ¿no? Y no te lo digo por relato, te lo digo por experiencia de haber vivido y de escuchar todo el tiempo a mujeres de más de 60 años en Salta que me cuentan experiencias de cómo fueron sus matrimonios, ¿no? Efectivamente, el juicio anacrónico no tiene lugar, pero sí lo que te quiero decir yo es que hay ciertas denuncias que, claro, como estamos en un momento donde la izquierda y el progresismo es totalitario, no queremos dialogar con un espíritu totalitario. A los totalitarios, a los dogmáticos, los queremos combatir porque absorben nuestro derecho. Yo entiendo eso y por eso estoy dando la batalla, pero me parece que en algún momento nos tenemos que sentar y decir, che, a ver, ¿qué de estas denuncias es razonable? ¿Cómo podemos dialogar con esto? ¿Cómo podemos descubrir la realidad en la cual todas estas perspectivas de alguna manera nos pueden ayudar a develar un trasfondo en el cual todos podamos vivir de una manera más humana, ¿no? Y más digna? Perdón que me haya metido en esto, pero no quería darte la respuesta fácil, que era decirte lo que quieren escuchar todos aquellos que piensan que los que damos la batalla cultural, lo único que hacemos es odiar a la izquierda y al progresismo y pegarle al progresismo en bloque, como diciendo, ándate al humo, sino más bien eh, desde otra razonabilidad, desde una pasión por la verdad, ¿no?
no sabría bien cómo explicarlo, pero yo considero que aquellos que estamos de este lado dando la batalla cultural también estamos cayendo en un dogmatismo y en un fanatismo que me, que me asusta, que me asusta porque cada vez que los que estamos acá nos salimos un poco del libreto de lo que debería ser una persona que está dando la batalla cultural, ya sos parte de la masonería, de la sinarquía, hiciste un pacto con el diablo, trabajás para los masones, nada, ¿viste? A mí me parece que esos dogmáticos chupacirios son parte del problema y no la solución. Pero bueno, es una opinión muy personal y sé que me estoy metiendo en problemas con esto. Mm, Le quiero agradecer por contestar la pregunta. Yo siempre acostumbro a dar preguntas antes y usted me dijo en el momento lo que tal. A mí me parece que estamos entre lo que se llama un fanatismo, un fanatismo. Por eso yo también me he atrevido a hacer filosofía con usted. Yo creo que se ha dado cuenta. Fanatismo. Estamos en un fanatismo y a mí me parece que los extremos se juntan. Creo que también me van a odiar por eso. Los extremos se juntan. Es decir, eh, los que piensan, pongámosle una categoría para entendernos, izquierda, derecha, en el fondo decimos que por lo menos la izquierda es una ideología y nosotros construimos una nueva ideología. Vamos, vamos a terminar con otras dos preguntitas para que no se vuelva tanto el video tan largo y la gente lo pueda mirar. La otra pregunta es, ¿por qué se ataca el cristianismo? Mira, veo el judaísmo no se ataca tanto. ¿Por qué se ataca el cristianismo? Para mí, una respuesta rápida es porque el que ha construido la sociedad occidental. Pero ¿por qué más se ataca el cristianismo? Te lo digo como protestante. De hecho, yo Sí, escribí tres libros sobre teología protestante. A los masones, al marxismo y al liberalismo no le interesa destruir al protestantismo, le interesa destruir a la Iglesia Católica. De hecho, vos lees el libro de Elías Leví, el fundador del satanismo, y el capítulo 1 de Elías Leví es una blasfemia en contra de la Virgen y en contra de la Iglesia Católica. Al satanismo no le preocupa el luteranismo, ni el calvinismo, ni los bautistas, ni los presbiterianos. Están en contra de Roma, están en contra de la Iglesia Católica. No sé por qué. Hay que pensar, hay que pensar. Pero ahora, si vos querés que el marxismo, el liberalismo, los masones, los Illuminati, los progresistas, los socialdemócratas y los liberales se junten todos, en el medio poner a la Iglesia Católica dando un dogma, un concilio o una encíclica. Así que yo pienso que la Iglesia Católica desarrolló el principio de jerarquía, que odian la sinarquía, el principio de la tradición y el principio, ¿no es cierto?, del prejuicio. No voy a explicar ahora qué es el prejuicio filosóficamente, pero la Iglesia Católica ha desarrollado la autoridad, la tradición y el prejuicio. Y es por eso que la Iglesia Católica es condenada por todos los enemigos de nosotros. Así que por eso a mí me hace que a la Iglesia Católica le tenga un profundo amor y respeto. eh, quiero decirle que ha defendido a la Iglesia Católica mejor que un apologista católico. Es como una forma de ironía, pero es la verdad. Porque los apologetas católicos atacan al protestantismo o al ateísmo, pero no van con grandes ideas. Me gustó esa respuesta. Y finalmente, lo que uno piensa, cuando estamos por estos medios, a mí me han atacado y me han dicho, usted es de las teorías de la conspiración. Y uno dice, pero ¿por qué teoría de la conspiración? En este tiempo, en este tiempo usted hablando de los masones. Bueno, no hablo de los masones, está hablando que hay algo detrás de todo. Eso es conspiración. Yo le dije, pero si toda la filosofía y toda la historia se sabe que había algo detrás de todo. Por ejemplo, en la antigüedad estaban los reyes y estaban los que tenían plata. En la Edad Media estaba la iglesia, estaban también la monarquía, estaba el feudalismo.
actualmente está la nación, y a través del tiempo se ha hecho una revolución para quitar a los reyes de la antigüedad con los grandes imperios, después para quitar a la iglesia y para quitar el rey. Y ahora se está haciendo una guerra impresionante para cambiar el Estado como lo percibimos hoy como Estado. Y cuando uno dice que quieren cambiar todo, que por ejemplo quieren hacer una sola religión, que quieren hacer solamente una economía, que quieren hacer caer la economía, eh, que quiere ser una nueva cultura, que quieren cambiar todo, absolutamente todo, dicen, ustedes son conspiranoicos. Y eso lo dicen los filósofos mismos, el deseo de cambiar todo. ¿Cómo defenderse actualmente de estos conspiranoicos? Porque fácilmente uno se puede decir, oye, no han leído y me están criticando y no han leído ni un filósofo. Pero, ¿cómo podemos un poco más sintetizar? Porque si vamos con los filósofos, si le vamos a decir, vayan, lean a Carlos Marx, les da pereza leer los 3 tomos. Porque los que critican que somos conspiranoicos, poco han leído. O si no, también se uniría, con ironía lo digo, al grupo de los conspiranoicos. Lo que pasa es que el progresismo es la etapa superior del imperialismo. El imperialismo es la etapa superior del capitalismo, eso es Lenin. Y el progresismo es la etapa superior del imperialismo, es el brazo izquierdo del imperialismo, el progresismo. Necesita el consenso de Washington globalizarse por derecha a través del liberalismo y por izquierda a través de la socialdemocracia. Eso es el consenso de Washington. John Williamson. Es por eso que entonces tenemos al liberalismo que destruye económicamente a los pueblos hispanoamericanos, porque en la dialéctica de imperios, los países liberales potencia son liberales porque son potencia. Pero ningún país se ha desarrollado con el liberalismo. Inglaterra, Alemania, no se desarrollaron con liberalismo, se desarrollaron con proteccionismo estatal. Estudien la ley de cereales. Y por el brazo izquierdo, cuando instalan la socialdemocracia, es para destruir espiritualmente a los pueblos. Entonces, ¿para qué está hecha la derecha? Para destruir económicamente a Hispanoamérica. Y la izquierda para destruirla espiritualmente. Entonces, ¿qué hacen en esta agenda de la sinarquía? ¿Qué te dicen? Cuando te hartes de la derecha, vota a la izquierda. Y cuando te hartes de la izquierda, vota a la derecha. ¿Qué te dicen entonces? Salta del sartén a la olla. Cuando estás harto de hervirte en el sartén, salta a la olla. Y cuando te estés quemando en la olla, salta al sartén. Entonces nosotros decimos hay que salir de ese esquema izquierda-derecha, liberalismo y socialismo, porque son dos caras de la modernidad. Y el problema es la modernidad. El problema es la modernidad. Entonces, para salir de la modernidad no hay que saltar del sartén a la olla, del socialismo al liberalismo, del colectivismo al individualismo. Hay que entender la concepción humanista de Santo Tomás de Aquino, que no tiene nada que ver con el liberalismo, que no tiene nada que ver con el colectivismo ni con el marxismo. Es ahí donde vamos a entender la estructura de todos los problemas que se van gestando hoy. Y todos estos personajes que no quiero nombrar son epifenómenos de estas estructuras, que es un hipercapitalismo que para globalizarse necesita dejar disponible para el mercado todos los fenómenos de la vida. Y para eso está el socialismo y el progresismo funcionando como resortes del capitalismo salvaje. Por eso Laclau dice en su libro Estrategia socialista para una radicalización de la democracia, nosotros no queremos destruir el capitalismo, queremos compartirlo con todos. Muy bien, vamos a pasar a saludar a las personas que nos acompañaron para finalizar nuestro. Entonces, encontré una paisana suya, para que la salude. Es A bueno a ver. veces encontrar en los vivos porque uno le da alegría, ¿cierto? Bueno, yo ahí Y vi, sí, a Ruth, sí. Bueno, estuvo Mirna, Fontané, y María Ponce, que es una youtuber y una futura abogada, creo que ya en semanas
se recibe de abogada, flamante abogada, especialista en Derecho Constitucional, así que sí, muchos compatriotas estuvieron ahí presentes. María Ah, desde Elena, Colombia, bueno. ¿Qué dicen? ¿Marja? ¿María? sí, dice María Elena Carvajal, dice, Ah, buenas noches Carvajal, desde Colombia. Un qué saludo para bueno. Jonathan y para ti. Filosofía y pensamiento, vamos a mirar. Este, este es MK Crescendo. Bueno, eh, y, y acá está la secretaria para que ahí está para las personas que quieran anotar el correo electrónico y ahí lo colocamos en la descripción para las personas que deseen comunicarse con A nuestro amigo. sumarse, a sumarse al curso, estamos dictando un curso sobre filosofía y cristianismo, eh, que ya somos más de 100 los que estamos en el curso, así que la van a pasar muy bien. Vamos a aprender mucho en el curso. Y acá es la que me decían que no se escuchaba la gente, sino que uno a veces está pensando y no lee los... Ah, Bueno, pero ¿qué no mire, se escuchó lo que decíamos? no, que no se escuchaba antes. Estoy mirando. Esta el Ninfa es una de mis mayores seguidoras, igual que Rur, investigadora. Y Mm, Proyecto de Panto, Resiliencia Católica, es un youtuber y es interesante porque es italiano y está en Colombia. María, y esta señora, María Jesús Calvajar, y creo que ya los, José Estefano, creo que ya no hay más, o de pronto si se me pasa alguien, por favor, disculpe. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias por la experiencia y muchísimas gracias también por dejarme un poquito filosofar. Hacía tiempo que, por esto de la pandemia, que no me sentaba con amigos a hablar de filosofía. Y un no, placer por favor, Diego. hablar Gracias. con un gran Gracias a vos. filósofo y la verdad no tengo tanto estudio, tanto en la filosofía, pero me gusta centrarme en algunas cosas y espero que esta charla le sirva a muchos. Y espero que se suscriban al canal de nuestro amigo Jonathan Ramos. Hace una buena y excelente filosofía y me parece que usted es un hombre que lee y dice la verdad. Pero cuando dijo, espere tantito, ahora uno ya le da miedo hablar no tanto por las críticas, sino porque a veces cuando uno piensa con su cabeza puede perder amigos. Ese es uno de los grandes problemas. Muchísimas gracias, Jonathan, y le cedo para que diga las últimas palabras a todos los que han tenido la paciencia de acompañarnos. No, yo me retiro con una frase que me gusta decir. La vida no siempre premia a los inteligentes, pero siempre castiga a los estúpidos. La filosofía es un remedio en contra de la estupidez, así que hagamos un poco de filosofía que nos va a venir muy bien. Un Muchísimas fuerte gracias. abrazo para todos. Bueno, entonces hasta luego y que la pasen muy bien. Se despide Pensamiento Serio. Muchas gracias a todos.